Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Están bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a esperar un par de minutos más para comenzar para darle inicio formal. Mientras tanto, vamos chequeando cómo estamos aquí. Muy bien. Tenemos buena concurrencia. Perfecto. Un minuto más y comenzamos. Bueno, Ok, yo creo que ya podemos comenzar. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Perfecto. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a un webinar de la... ya va, que no arranca. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo webinar de nuestra institución. Muy agradecidos a todos por la participación, muy agradecidos por la participación de los invitados nacionales e internacionales. Hoy vamos a hablar sobre las fracturas laterales o extracapsulares de la cadera, cuando la artroplastia, un tema bien controversial. Para ello vamos a contar con la participación estelar del doctor Guillermo Rodríguez San Martino, quien es un médico con una amplia trayectoria en cirugía de cadera y rodilla, miembro de Ácaro y miembro de múltiples sociedades científicas, con una trayectoria bastante conocida por nosotros, es gran amigo de la casa también. También va a estar con nosotros el doctor Guillermo Rangel, quien es parte de la plantilla de traumatólogos de la Policlínica Metropolitana, y el doctor Gustavo García Rangel, que también va a participar con nosotros para moderar este interesante webinar. Muy agradecido a todos. Les recuerdo que a través del chat pueden transmitir todas sus dudas, todas sus preguntas. Las trataremos de agenciar. Creemos que esto es un tema en el que la discusión va a ser bastante buena, así que están bienvenidas sus preguntas. Doctor, los micrófonos son tuyos, las cámaras son suyas. bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto poder charlar con todos ustedes, que son grandes amigos y que la verdad es que extrañé mucho no haber podido ir este año para allá, para Venezuela. La idea de este tema, que es un tema un tanto polémico, es cuándo se pueden colocar prótesis, implantes en las fracturas laterales de cadera. Y yo creo que hay algunas veces, y creo que esas veces son muchas, en las que puede ir una prótesis de cadera en una fractura lateral. ¿Por qué en general no se utilizan prótesis en las fracturas laterales de cadera? Primero, porque hay una falta de soporte cervical, hay una fractura habitualmente del trocánter menor, hay una pérdida del cálcar, las corticales son débiles y el hueso es osteopénico, y el trocánter mayor está desplazado sobre el canal femoral. Todas estas cosas hacen que el intentar colocar un vástago femoral a esta fractura sea más difícil de lo que uno piensa. Pero veamos un caso para poder ir dándonos una idea sobre cómo es esto. Esta mujer es Ángela, tiene 97 años, es de un pueblito de la provincia de Buenos Aires que se llama Olavarría, camina poquito, tuvo un antecedente de un accidente cerebrovascular, toma baby aspirin, clopidogrel y enalapril. Y es una fractura lateral de cadera que en cualquier lugar verían de ponerle algún sistema de clavo endomedular o DHS. Pero fíjense, sin embargo, que se puede hacer otro tipo de cirugía, como es una hemiartroplastía cementada. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? La ventaja es que esta persona al día siguiente de la cirugía está caminando con función completa.
Y fíjense que desde el punto de vista técnico hay que considerar algunas cosas. Primero, rehacer el cálcar con una lazada de alambre o con dos lazadas de alambre y utilizar una cabeza grande para que la cadera no se luxe. Otro caso. Esta es una mujer de Buenos Aires de 78 años con una enfermedad autoinmune que toma corticoides y tiene una osteoporosis extrema. Esta mujer, que en cualquier lugar le hubieran puesto un clavo, nosotros le pusimos una reconstrucción de cálcar con una prótesis de Thompson, con una lazada con alambre para darle de vuelta el, el cuello, el largo de cuello que tiene que tener esta cadera. Esta mujer de esta manera está en condiciones de dar apoyo completo al día siguiente de la cirugía. Otro caso, mujer de 79 años obesa, hipertensa y con marcapasos. Cualquiera le hubiera puesto un clavo endomedular proximal, pero nosotros en este caso le hicimos un vástago, una prótesis bipolar con un cementado de la región proximal y está en condiciones de caminar, irse del alta al otro día de la cirugía. Yo creo que es muy importante para poder tomar decisiones como corresponde con respecto a la toma de decisiones con las fracturas laterales. Es muy importante leer este artículo que es de Michael Ryas. Fíjense, esto es prótesis de cadera cementados con una técnica nueva de cable para fracturas intertrocantéricas inestables. Sin duda alguna, los clavos endomedulares proximales es el estándar dorado. Para esto hace falta una mesa de tracción, intensificador de imágenes, reducción cerrada y un clavo muy bueno. Pero aún así puede fallar. Puede fallar por cutout, se puede perder la reducción o puede tener mala reducción como ocurre del 6 al 32%. Y acá viene el segundo tema. ¿Cuándo le damos apoyo? No le damos apoyo, esperamos a que se pegue, le dejamos apoyar tanto como pueda. ¿Cómo determina el paciente la cantidad de apoyo que puede dar? Entonces, me parece que la mejor manera de permitir el apoyo completo, real, inmediato, es con una hemiartroplastía cementada. Y de esta manera evitar las neumonías, las trombosis venosas profundas, las escaras por decúbito. Lo que es muy importante es controlar bien el aparato abductor, el cálcar, la discrepancia de longitud de medios y el offset. Fíjense, esto es lo que vemos cuando hacemos el abordaje posterolateral que uso yo. Cerca mío está el trocánter menor, más alejado está la diáfisis, con unas lazadas de alambre. Uno esos dos fragmentos para que me queden uno solo, y de esa manera me permite trabajar el fémur como si fuera un fémur normal. Una vez que lo tenemos, podemos hacer el fresado, el cementado y posteriormente la síntesis del trocánter mayor con todo el resto del aparato abductor de la cadera. Es muy importante para que vean en este trabajo que muestra muy bien cómo es la forma para poder reconstruir el cálcar como corresponde. Hacer una osteotomía medial del cuello, fijar el trocánter menor con un alambrado circular al fémur o poner una porción circular del cuello en el tallo femoral. De esa manera podemos cementar esta porción del cuello al tallo para poder darle a la prótesis el apoyo medial que le corresponde. Y luego, con un alambrado en forma de 8, poder darle estabilidad a esta construcción. Fíjense este caso, una fractura lateral compleja con una prótesis fijada con alambre, la parte proximal, cementado el tallo y una cabeza bipolar para que mueva fácilmente. Y ahora uno pregunta, pero ¿y por qué nos fijamos en estas cosas? Si nosotros ponemos fijación de fracturas de cadera fallidas y lo metemos en Google, esto nos va a dar nada más y nada menos que 2.000.000
750.000 resultados. Es decir, es muchísima la falla que hay para las fracturas laterales de caderas que se fijan. Y esto es lo que podemos ver en nuestros consultorios. Clavos rotos, fracturas refracturadas, clavos desplazados, clavos con cutout, clavos doblados, clavos que se solieron y todo tipo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Dan Berry, que estuvo comiendo una picada ahí con nosotros en un congreso, se hizo famoso no por la picada, sino por este artículo, que es el artículo que habla sobre la cirugía de salvataje para las fracturas fallidas de cadera tratadas con clavo. ¿Por qué? Porque realmente esto es algo que ocurre en forma muy frecuente. Y esto era antes, en la época del DHS. Entonces, nosotros teníamos un fémur que tenía la cortical lateral intacta, que dejaba de estar intacta cuando le poníamos el clavo del DHS, luego de lo cual se acortaba y se rotaba externo, luego de lo cual hacía la protrusión cefálica del tornillo, el cutout y la falla. Esto lo digamos un poco el escenario habitual de cómo fallaban estas fracturas. Entonces, lo que es importante con esto es que para tratar de hacer esto y para poder poner una mesa de tracción, tenemos que acolchar la parte que correspondan, fijar los pies, utilizar un televisor de imagen que no toque nada, utilizar maniobras de reducción cerradas, tener un clavo endomedular, haber hecho un entrenamiento en síntesis, tratar de apoyar según tolerancia, y la verdad es que cuántas de estas luego van a formar charlas con fallas de osteosíntesis. Entonces, lo que es importante es ver que la fijación interna es sin duda el tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque hay un alto flujo sanguíneo con un buen potencial de consolidación, pero no hay evidencia clínica que muestre mejores resultados con los clavos endomedulares. Fíjense, las nuevas mesas de tracción son cada vez más fabulosas y hay que tener un gimnasio para poder operar con estas mesas. Son muy, muy grandes y ocupan mucho lugar. Tenemos que tener un residente fuerte que maneje bien todas las maniobras de reducción y tenemos que hacer todo esto con técnicas de asepsia. Un equipo grande para que salgan las radiografías como corresponden. Nos tenemos que entrenar en Davos con todos los cursos de AO y tenemos que estar al tanto de cómo es el manejo de cada una de estas cajas. Esto no siempre es así de fácil. Y esto lo vemos en las cantidades de radiografías que vemos en los posoperatorios de las fracturas laterales de cadera con tratamientos fallidos. Y veamos esto. La mortalidad de las fracturas en internación es del 6,3 al 12, en el primer año es del 30 y a los 2 años es del 39%. Sin lugar, los pacientes cuando fallecen se mueren de neumonía intrahospitalaria, de tromboembolia pulmonar, embolia de pulmón o sepsis. Y sin lugar a dudas, los factores predisponentes son los pacientes que tienen mayor carga de morbilidad con ellos. Entonces, es muy importante tratar de reducir al mínimo la tasa de complicaciones que tenemos con estas fracturas. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es intentar la movilización posoperatoria temprana. Veamos esto. Esto compara los trabajos de fijación abierta y reducción interna, de hemiartroplastías con reemplazo de cálcar o hemiartroplastías con reconstrucción de cálcar. Todo esto para fracturas laterales. Y fíjense lo que es la tasa de mortalidad y la tasa de reoperación. Sin lugar a dudas, cuando vamos a las hemiartroplastías, ya sea con o sin reemplazo de cálcar, las tasas son mucho mejores. ¿Cuáles son las complicaciones? Por supuesto que existen. Puede haber luxación de las prótesis,
puede haber erosión acetabular. Lo que es muy importante es el efecto beneficioso para el paciente, es el tiempo inmediato a la cirugía. Tengamos en cuenta que solamente 2/3 sobreviven al año y la máxima función promedio es a 1 año de operada. Más allá de 1 año, cualquier tipo de cirugía o implante, la función declina. Por eso es que nosotros tenemos que pensar en lo que es en la recuperación al corto plazo. Y para el corto plazo, las artroplastías tienen grandes beneficios porque es lo que hace que el tiempo inmediato a la cirugía sea lo más beneficioso. Uno de los problemas que había antes, cuando comparábamos las cirugías con los sistemas de osteosíntesis, eran las tasas de transfusiones. Yo creo que hoy en día, con el ácido tranexámico, con las nuevas técnicas actuales de manejo de técnicas más restrictivas de transfusión, cada vez es menos importante el tema de la transfusión sanguínea en los pacientes que se operan con prótesis. Vamos a un caso, que este es el caso con el que quiero demostrar un poco cómo es que hacemos esto. Esto es de junio del año pasado, una mujer con una fractura lateral de cadera. Estas son las placas que nosotros tenemos y vamos a los videos para que ustedes puedan ver. Un abordaje posterolateral. Libero un poco para que podamos ver bien todo el fémur proximal. Una vez que tenemos bien liberado el fémur proximal, amplío la zona del cuello. Y una vez que tenemos eso, lo que nosotros tenemos que hacer, la primer parte de la cirugía, es la unión de las dos porciones del fémur. La parte fracturada, que es la parte que está posterior, con la parte anterior, que es la parte que no está fracturada. Eso lo podemos hacer perfectamente bien con 2 lazadas de alambre. Y esto hay que hacerlo antes de intentar poner la prótesis, es decir, reconstruir, intentar reconstruir el fémur proximal antes de ir a poner la prótesis, que es lo que voy a mostrar en estos pasos quirúrgicos. Entonces, ponemos unas lazadas de alambre para unir la parte medial con la parte lateral de la fractura, para que de esta manera tengamos un fémur proximal apto para poder poner un implante. Estoy tratando de no pincharme con los alambres. Entonces, una vez que hacemos eso y que ya tenemos hecha la osteosíntesis de los dos fragmentos, podemos cortar los alambres y ahora sí ir a hacer la luxación de la cadera con la ayuda de una legra para que no se nos desarme el fémur proximal. Una vez que hacemos eso, ya tenemos claramente, liberamos un poco el tendón del psoas y tenemos casi un fémur proximal normal. Fíjense cómo queda cuando exponemos la cadera, es casi un fémur normal. Vamos ahora a hacer con mucho cuidado el fresado proximal con las raspas sucesivas
Y por último, cuando ya tenemos todo más o menos armado, hacemos la síntesis para tratar de mantener el aparato abductor como corresponde. Si es como queda la parte proximal de la fractura, y así es como se ve la prótesis ya implantada. Esto siempre conviene hacerlo con cabezas de doble movilidad, con cabezas grandes, para que no se nos luxen los implantes. Entonces, este es el control posoperatorio en el quirófano con el intensificador de imágenes, y este es el control de las imágenes posteriores con rayos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Hacemos un abordaje posterolateral o cualquiera con el que estemos familiarizados. Tenemos que tener cuidado con el trocánter mayor que está caído hacia atrás. Tenemos que adelantarlo con un gancho o con un Hohmann. Es probable que la cápsula y los rotadores estén rotos, no pasa nada. Identificar el cálcar con el dedo, meter un pasalambre y fijar el cálcar, trocánter menor, eso es fácil de hacer. Quizás hacen falta 2 alambres. Hasta acá no hace falta ni mesa de tracción, ni televisión, ni nada. Para luxar, el patero tiene que ir suave. Se puede usar un Davier o una Legra para ayudar a que la cabeza salga. Luego hacemos la osteotomía del cuello y hacemos un fresado delicado siguiendo los pasos siguientes como siempre. Y ahí puede venir una Thompson, una bipolar, una tripolar, un reemplazo total de cadera o un reemplazo total de cadera de doble movilidad. Esta es la charla, yo creo que esto es una alternativa para tratar casos de fracturas laterales y que en algunas veces puede llegar a ser una opción muy útil para algunos pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelente charla. Ya vamos a hacer, yo voy a ir haciendo resumen de las preguntas que han llegado y voy a dejar al doctor García Rangel, el doctor Rangel Durón, para que vayan compartiendo con ustedes las preguntas Hola, y punto de vista. excelente presentación, Guillermo. Una vez más, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación desde Venezuela y siempre compartir. El doctor Guillermo Rodríguez San Martino estaba invitado a nuestro Congreso Nacional justamente esta semana, pero por razones de bien conocida por todos fue imposible asumir esa responsabilidad. Excelente en los puntos, Guillermo. No sé, Guillermo Rangel, si quieres dar algún comentario, yo tengo algunos y hay otros que ya vamos a darle a la audiencia siempre la oportunidad y de conectarse. Por supuesto, parte de esto es darle gracias al auditorio por estar a esta hora conectado, a pesar de todos los problemas que ya le informamos al doctor San Martino que ocurre en Venezuela. Se fue la luz, la lluvia, pasó unos pájaros y se fue la luz en toda Venezuela, pero ahí estamos tratando de continuar con la academia. Guillermo Rangel, ¿algún comentario? Sí, bueno, saludos para todos, saludos y gracias al doctor Rodríguez San Martino, excelente charla. Estoy de acuerdo con usted en muchos de los puntos que expuso. Bueno, nosotros como aoístas siempre nos vamos hacia la síntesis, pero lo que usted ha mencionado acá es totalmente cierto y lo tomamos en cuenta. Bueno, hay Creo que a veces preguntas. tenemos que ser un poco críticos de los resultados de las osteosíntesis. Uno muchas veces para hacer una osteosíntesis supone que va a haber menor trauma quirúrgico, menor pérdida sanguínea, rápida recuperación, pero no siempre es así. Hay veces que las cirugías fallan y hay que reoperar y hay que volver a operar y los tiempos posteriores sin apoyo son largos y las reconstrucciones después con prótesis por implantes fallidos son complejas. Entonces creo que vale la pena prestar atención a todas estas alternativas. Ok, el doctor Rubén Lima pregunta por qué artroplastia parcial y no completa. ¿Por qué un Lo reemplazo? mismo,
es lo mismo, es lo que uno quiera con respecto a la estabilidad del implante. Particularmente yo creo que en estos pacientes las prótesis bipolares o las prótesis de doble movilidad son las dos cosas más ideales, pero la verdad es lo que uno quiera, lo que uno desee poner. Yo quería, si me permiten, hacer una reflexión del tema. Este es un tema que yo he pensado mucho. Yo creo que todos los que ya tenemos unos años viendo y haciendo traumatología y haciendo reemplazos y viendo cosas, nos hemos fijado que hay ciertos lugares donde estas son técnicas que se utilizan con rutina por la causa habitualmente económica. Pero yo, reflexionando sobre esto, pienso que no es la técnica, yo creo que son los principios básicos cuando no se respetan, que ninguna técnica va a funcionar. ¿A qué me refiero? Si tú vas a poner la prótesis de doble movilidad de última generación y tú no respetas el offset, tú no respetas el calcar, nunca vas a tener un buen resultado porque tienes una biomecánica alterada. Si tú pones una prótesis de Thompson y no tienes calcar, así tengas la edad que tengas, si tengas la calidad ósea, si sea el mejor paciente, nunca va a ir bien, que es lo que vemos o que estamos acostumbrados a ver en nuestras segundas opiniones, en nuestras consultas cotidianas. Pacientes en los que trataron de hacer un rescate, lo que llaman aquí en Venezuela un rescate de tronzo, que es la técnica que usted está describiendo, doctor, y realmente pasaron mucho trabajo, se ven estigmas de lucha, hubo sangrado importante, y eso aumenta los riesgos de infección, la inestabilidad que queda porque no se logra lograr el objetivo, que es restaurar la biomecánica de la cadera, nos trae complicaciones a futuro. Yo creo que esta es una técnica que, así como usted la presenta, yo particularmente creo que necesita mucha experiencia para hacerla correctamente, porque no es hacerla y poner la prótesis si entran 4 centímetros en diáfisis va a quedar ahí, va a estar puesta y el paciente sale del quirófano. Pero es el futuro, es el que va a pasar con esa paciente que está en condiciones ya de generales que están comprometidas y que vayamos a tener un resultado óptimo. La opinión que yo quisiera debatir aquí no es no hacer un rescate, no es llenar de cemento y meter los fragmentos de cemento de hueso en el cemento como si fuese un trabajo artístico. No, es recuperar la biomecánica de la cadera. Ok, Guillermo, continúa. Guillermo Rangel, puedes continuar con las preguntas del auditorio. Una tú, una yo, y después hacemos Bueno, nosotros perfecto. nuestras preguntas, por favor. Bueno, aquí están preguntando, ¿las fallas en osteosíntesis no estarán relacionadas al apoyo precoz? Puede ser, es que creo que ese es uno de los temas, porque el principal motivo por el cual uno opera a un paciente con una fractura de cadera es para poder darle apoyo precoz. El tema es, ¿qué tanto apoyo precoz le puedo dar a una mujer de 90 años con demencia senil que se fracturó la cadera y le pusimos un clavo endomedular? Apoyar todo lo que ella desee apoyar, no es que va a poder regular cuánto apoya y cuánto no. Entonces, creo que eso es uno de los problemas más grandes que hay, que es cómo hacemos para limitar el apoyo de los pacientes en los posoperatorios. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas a resolver que tenemos con este tipo de fractura. ¿Cómo hacemos para limitar el apoyo de los pacientes? No es lo mismo cuando tratamos a un chico de un ligamento cruzado anterior, decirle que no apoye y que use muletas, que cuando tratamos a un paciente con una hemiparesia que se fracturó la cadera y que tiene que usar una andadora ortopédica en el posoperatorio de Y una en ese fractura. código lo pueden encontrar, fue publicado el año No es lo pasado. mismo. Los conflictos de interés que no son ¿Alguien, por favor, tiene relevantes el para la micrófono realización activado, del por trabajo. favor? Como contexto, sabemos que la cirugía de la target pues, es una alternativa de tratamiento en pacientes Pegó que otra. tienen. ¿Aló? Un ¿Aló? momento, que estoy restituyendo esto, un momentito. Había Micrófono abierto. Sí. Doctor, ¿tiene micrófono? ¿Puede abrirlo? Doctor Guillermo, ¿puede abrir el micrófono? Los dos Guillermo. Sí, sí, sí.
Ahí Listo. ya lo abrí. Listo. Perfecto. Ahora sí, podemos seguir. No, que decía el tema de qué tanto uno limita el apoyo posterior a la cirugía es un tema muy difícil en gente grande con fracturas de cadera. Muy difícil, no es lo mismo que con un chico con una lesión ligamentaria. Es completamente distinto. Absolutamente. Claro. También Doctor, una depende. pregunta. En su postoperatorio, disculpa, Guillermo, en su postoperatorio utiliza cojín abductor, cojín separador de rodillas. Utilizo el primer día, los primeros 2 días de internación, un separador de rodillas, pero después de eso nada más. Lo que sí hago yo hago abordaje posterolateral, pero hago una muy buena reparación de los rotadores. Es decir, yo uno los rotadores externos con un punto al trocánter mayor de vuelta. Exactamente. Guillermo, ¿qué ibas a preguntar? No, bueno, con respecto a lo del apoyo de los pacientes sometidos a osteosíntesis, también, bueno, depende mucho de lo que se logre en la cirugía. Si por lo menos no tienes una distancia TAD correcta, es posible que ese clavo vaya a fracasar. Y también dependiendo de qué tan inestable sea la fractura, si hay mucha conminución, eso también pudiera orientarnos hacia decidir si irnos hacia el paciente, orientarlo a la artroplastia. Okay, De perfecto. acuerdo. Sí, hay otra pregunta y lo presentaste ahí en tu charla, Guillermo Rodríguez, doctor Rodríguez, y era que vimos un caso de las indicaciones que tenemos nosotros para reemplazo es cuando está comprometida la articulación. Y el doctor Rubén Lima pregunta justamente si tiene un espacio articular bueno, ¿por qué reemplazarle la cadera si le puedes intentar poner una osteosíntesis? ¿Qué opinas? Guillermo Rodríguez, el doctor San Martino. No, yo creo que todo depende de las chances que tengas de que la osteosíntesis sea exitosa. Yo vuelvo a insistir, creo que hay cantidad. A ver, la indicación de las fracturas laterales de cadera es la osteosíntesis. Punto. Ok, Ese es el estándar dorado, eso es lo Ok, que hay que hacer. Ahora, perfecto. creo que hay casos que lograr eso no es sencillo. Yo creo que para los casos en que nos va a costar mucho darle apoyo, colocar un clavo como corresponde, tener la mesa de tracción, utilizar la tele como corresponde, poner el clavo, y cuando no tenemos todas esas cosas, creo que el recurso de poner una prótesis es un recurso válido. vale. Ahora fíjate, y yo quería, fíjate, todos nuestros posgrados, por lo menos en Venezuela, están orientados hacia la traumatología. Y yo creo que de una de las cosas más difíciles son las fracturas articulares, y entre esas, las fracturas de tercio proximal, particularmente las extracapsulares. Y tú decías que, bueno, la filosofía O, que tanto nos ha beneficiado a todos, enfrentarse a una fractura de esta y a veces tenemos los aditamentos necesarios, otras veces no. En prótesis no hay tanta formación. ¿Cuál es tu opinión o sea, un residente de cuarto año, un especialista junior, se le No, por presenta favor. esta situación, hace un reemplazo de cadera en una fractura de tercio proximal de fémur que no tiene anatomía, no hay reparo anatómico, no es más difícil, Guillermo invitado. Yo creo que sí, pero acá es donde yo tengo que decir que yo tengo un sesgo. Y el sesgo mío es que hago prótesis. Entonces, al hacer Exacto. prótesis, yo conozco muy bien la anatomía, conozco muy bien la biomecánica, sé cómo armar un fémur proximal, sé cómo hacer un alambrado, y eso me da otro tipo de armamento para ir a la cirugía en el momento de una fractura lateral. Pero vuelvo a insistir, creo que hay que conocer este tipo de, digamos, habilidades especiales para fijar la fractura, porque creo que son muy convenientes, muy, pero muy convenientes. Sí, yo pienso de lado y lado, es complejo, es muy complejo y los colegas que hacen son cirujanos de fractura, van a hacer siempre intentar la osteosíntesis. Una pregunta, Guillermo, anfitrión Sí. o
o Miguel. Mira, en teoría, fíjate tú cómo lo veo yo. Todos los que vayan a poner una prótesis de Thompson o a tratar una fractura o un reemplazo parcial por una fractura que también es válido, deberían dominar esta técnica, porque no es la primera vez que usted va a poner un Thompson, porque tiene una fractura que es transcervical y cuando se mete el cálcar está tocado, está abierto, o se movió, o manipulando el paciente, o esperando que pasara, o pasándolo, se fue el cálcar. Y ahí es donde yo llego. Es principios, es saber solucionar para llegar al principio del tratamiento. El cálcar para mí es, creo yo, para todos, es algo sumamente importante y básico que hay que entender cada vez que usted se va a meter en una cadera. Si tú vas a poner un Thompson porque tienes la indicación y se te va el cálcar o el cálcar está roto, deberías tener la capacidad de dominar y esta técnica aparece como una opción válida, creo yo. Totalmente. Yo coincido, yo creo que cómo reconstruir un cálcar, cómo reconstruir un aparato abductor, siempre viene bien en las situaciones de prótesis, siempre, independientemente si es fractura o no es fractura. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Normalmente tenemos algunas conferencias sobre intertrocantérica y reemplazo o fracturas extracapsulares. Guillermo, invitado. ¿Tú no crees que cuando nosotros ponemos prótesis, un paciente que llegó por la emergencia, que es un paciente que no está preparado para un reemplazo, que está mal, no está optimizado, y una de las complicaciones de las prótesis en este tipo de son las infecciones? ¿Cuál es tu opinión ahí? O sea, nosotros podemos rescatar un sistema de osteosíntesis fallido y si se infecta, quitamos, pero la prótesis es como muy aparatoso lo que viene después de una prótesis infectada. Comentario, Guillermo, invitado. Totalmente cierto lo que decís, Gustavo. Sin lugar a dudas, una prótesis infectada es una prótesis con problemas, mientras que un clavo infectado, no te digo que no sea problema, pero es menor el problema, sin lugar a dudas. Lo que sí creo es que todos estos casos lo que conviene es tratar de optimizar al paciente. Y es en eso donde estamos trabajando mucho ahora nosotros. Cómo optimizamos los pacientes que vienen por guardia con traumas que van a requerir cirugías. Creo que ese es el punto más importante. Creo que hay formas actuales para optimizarlo y que nos permitan hacer las cirugías con un marco de más seguridad. Sí, de hecho, cuando revisas los artículos actuales sobre el tema, hay una parte que está constante y es nuevo en todos estos artículos, que es la preparación y optimización del paciente en fractura. Sí existe, ya se le da, buscas la parte de AO, te lo ponen, los preceptos de AO te lo ponen como un punto importante. Yo creo que no hay que menospreciar, vamos a poner un clavito que es una fractura que está armadita. Yo creo que no hay que menospreciar, hay que darle el valor completo a que es un paciente delicado, es una cirugía que puede salir en 15 minutos, pero es una cirugía que puede ponerte a pasar mucho trabajo por mucho rato. De acuerdo completamente. A ver, Guillermo, anfitrión, ¿alguna pregunta? ¿Está Guillermo? No, déjame, estoy revisando aquí, espérate un momentico para ver si hay más preguntas. Mire, doctor, ¿y utiliza la sustitución de cálcar para este tipo de pacientes? ¿O siempre trata de rescatar el cálcar? No, lo trato de rescatar. Básicamente lo que hago, corto una virola de cabeza femoral y esa virola de cabeza femoral la engancho en ¿Puedes el traducir cuello. qué es virola, Guillermo, invitado? Virola es, virola es como cuando haces un corte chiquitito de una parte y te queda el fragmento ese de la cabeza, eso es una virola. Ok, El fragmento del cuello, eso es lo que dejo como si fuera el cálcar. Estamos vale, mal con vale. los españoles acá, estamos muy mal con eso. Entonces, con ese fragmento así en W, a ver, creo que acá alguno tenía este Ok. que estoy poniendo una ahí, virola, eso es una mira. virola, Eso es una virola. eso es una virola. Mire, doctor, Con eso trato, Ajá, adelante, disculpe. no, y con eso trato de armar, digamos, el cálcar que le correspondería a la prótesis. Perfecto. Okay. Como este seminario está orientado también a residentes, podría darnos
y tú también, Gustavo, y tú también, Guillermo Nacional. Mentira, Guillermo. Si puedes darnos los preceptos o cómo decide el largo del tallo si va a poner una prótesis en este tipo de fractura. Que hay una pregunta que está de las primeras preguntas en el chat. Y bueno, no creo que esté de más para hacer un par de palabras cómo decidir el tamaño del tallo. Pero El largo es del todo un tallo. tema eso. El largo del tallo. Sí, es todo un tema eso, porque a veces cuando las fracturas son muy bajas, eso te obliga a poner un tallo largo. Y no siempre son fáciles de conseguir tallos largos cementados. Pero lo que hacemos básicamente cuando necesitamos, pedimos un tallo largo cementado, lo cual nos obliga a pedir pistola para cementar y se nos hace más compleja la cirugía. Pero esa es un poco la idea, de no quedarnos con poca fijación proximal al usar tallos cortos. Tenés toda la razón del mundo, Miguel, en eso. Mire, doctor, aquí en la audiencia hay quienes dicen que estas caderas las veían sanas, que no le pondrían reemplazos articulares totales. ¿En qué se basa usted para tomar estas decisiones? Sana. Bueno, aquí lo están poniendo en la audiencia. La Imagino que parte hablan de articular. articularmente sana, de que no había, Particularmente sano. que había espacio, que había unas Sí. cosas. Bueno, digamos que cualquier fractura de cadera, que se fracture la cadera y uno le pone una prótesis, la articulación en sí está sana. Lo que no está sano es los huesos que conforman la cadera. Pero creo que ese es el punto. Yo creo que acá lo que tenemos que pensar es en el tema del paciente, qué tan rápido va a moverse. Porque cuando Correcto. nosotros ponemos un paciente que lo vamos a tener que dejar meses y meses sin caminar, ahí es cuando estamos en problemas. Sí. Sí, Y es eso, yo es ver el estoy- paciente como un todo, que es un paciente que está Claro. complicado, que es complejo, claro. que no va a obedecer orden, que a lo mejor no porque no quiere, sino que no puede. Simplemente hay pacientes que yo cuando bajo a ver a mi paciente en el postoperatorio inmediato de la fractura, sudo, o sea, es difícil. El paciente le cuesta coordinar el apoyo parcial, ese del 30% de punta de pie, de andadera, es difícil. Es Muy difícil eso. Ya. Sí. Una cosa, Guille, invitado, es dentro de, de estos pacientes que te llegan a ti, y claro, tú eres protecista y ahí tomas la decisión. Y si uno habla con las personas que hacen fracturas, también lo ponen a apoyar en forma inmediata y son confiados, pero siempre han dicho el tipo en la calidad de hueso. La pregunta muy concreta. eh, una vez yo vi una conferencia tuya, Guille, porque te he seguido de hace mucho tiempo, sobre tu opinión de la prótesis de Thompson. Nuestro sistema de salud es muy precario y a veces seguimos colocando prótesis unipolares de Thompson y a veces, cónchale, no sé cuál es tu opinión ahora. Se ha difundido un poco más la bipolar, pero yo sé que tú en una charla, en una No, oportunidad, cuando tenías el yo cabello soy, negro, hablaste del Thompson, del Thompson yo como una soy, alternativa. ¿Cuál es tu opinión ahorita, yo Guille, soy invitado? fanático de la prótesis de Thompson. Fanático de la prótesis de Thompson. Las cosas que se dicen de la prótesis de Thompson se dicen porque no se leen cosas nuevas sobre Thompson. La prótesis de Thompson, bien indicada, es una prótesis que anda fantásticamente bien y se sigue utilizando hoy en día en Inglaterra, aunque parezca mentira. Sí, Cada vez sí, más. La prótesis de Thompson con indicación apropiada, la prótesis de Thompson con reconstrucción de cálcar como corresponde, anda fantásticamente bien. No tengo nada en pero contra para la entonces, prótesis ajá, de Thompson. ahí vienen dos preguntas. La primera, ¿cuál es la indicación para ti del Thompson? Y la segunda, ¿por qué a ti no te fallan los Thompson? Porque nosotros, por lo menos, nosotros somos referentes de complicaciones de fémur proximal con prótesis y con osteosíntesis. De Guillermo, invitado, indicación del Thompson, y por qué a ti sí te duran los Thompson, porque Básicamente porque trato de usar el Thompson en pacientes que no tengan una sobrevida muy alejada y muy activa. Pero a mí básicamente me viene a ver alguien con 90 años y que hace una vida relativamente quieta
no lo dudo un minuto que le pongo una prótesis de Thompson. Para mí, Ok, ahí esa es una mismo, y cirugía. sin que pierdas el hilo que estás llevando, Guille, Sí. la longitud de ese Thompson en una fractura de tercio proximal, ¿corto o largo? Bueno, tengo las dos opciones, porque tengo Thompson de cuello largo y tengo Thompson de cuello mediano. Le puedo Ok, poner cualquiera de las dos. Y en los casos en que es el cuello normal y yo lo quiero alargar, le hago el pedestal, le hago la virola para que lo suba un ok, poquito más. ok, Es decir, ok. no tengo problema con eso. Estaba tratando de buscar a ver si lo encontraba. Gustavo, mientras el doctor No, busca, tú habías tenido, siempre tienes un punto con respecto a la cementación del tonso. Sí, sí, yo en mis tiempos yo odiaba mucho el Thompson porque me llamaban Thompson con técnica de cementación. Cuando el Thompson fue del año 50, que es que se difunde, el cemento no había aparecido y después que habla Charlie de las técnicas de cementación, nosotros en nuestro medio conseguíamos Thompson con unas técnicas de cementación y en ese tiempo nosotros queríamos sacar todo ese cemento para cambiarlo. Hoy en día yo le pido, ya yo soy de los que decía que, porque la indicación es más de 90 años, 85 años con un hueso muy malo, una subcapital, esas cosas, estamos de acuerdo. Pero el problema era que se le estaba colocando Thompson a gente de 50, 60, Okay. 70 años Claro. y era un problema. Entonces yo le Vaya pedía indicación. a los residentes que hicieran una cementación proximal que cuando llegara complicado, que el paciente se fuera con la intención de regresar a su control, se le cambiara y se totalizara cuando obtuviera el dinero. Hoy en día les pido que hagan técnica de cementación suficiente porque saco el claro, Thompson y le pongo una prótesis cementada ahí, pero con buen manto de cemento. Eso me, Perfecto. to- me tocó aceptar que me equivoqué, pero ahorita estoy diciendo hagan buena cementación, Perfecto, perfecto. pongan lo que hagan y yo aprovecho ese buen manto de cemento para otra cosa. A ver, Guillermo, conseguiste las indicaciones. Hay una pregunta aquí del público. Preguntan que cómo maneja la dismetría o la simetría de miembros inferiores, doctor, en estos casos de rescate. en estos casos así de fracturas laterales, la verdad es que la mejor manera es viendo la forma en que reconstruyo el calca. Esa es la mejor manera de poder corregir la longitud. Creo que viendo la forma en que vos reconstruís el cálcar con la prótesis es lo que te da la mejor opción para poder reconstruir la longitud de miembros como corresponde. Ver qué tamaño de virola pongo a nivel del cuello y ver qué largo de cuello utilizo en la prótesis. Creo que eso es la mejor forma para hacerlo. Sí. Por eso, volvemos a lo mismo, respetar los principios. Sí, Ok, aquí otra pregunta. Resultados a largo plazo, profesor, porque esa es otra tendencia que tenemos. Uno dice, bueno, a este paciente no le queda mucho y tenemos pacientes que andan con su prótesis de Thompson 10 años. ¿Usted cómo ha sido su experiencia con esos pacientes que sobreviven más de 4 o no 5 tengo años? experiencia en revisión de prótesis Thompson mías y he puesto muchas, pero no he revisado Thompsons, con lo cual creo que las debo haber indicado bien porque no han tenido que volver, pero es simplemente eso, Oye, amor, están porque operados las en debo otro haber indicado en lado, pacientes que Guille. duraron poco. Pero amor, están operados en otro lado, no, no puede ser, A ¿no? lo mejor te fueron a ver allá a Cataratas. Sí, es ¿Cuánto totalmente tiempo? así. Otra pregunta interesante aquí, que también lo hemos visto mucho, que son esos cálcar de cemento. Una prótesis que Sí. está prácticamente flotando o sostenida por unos 3, 4, 5 centímetros de cemento y bañada y rodeada de cemento por todos lados. ¿Opiniones al respecto? No me gusta eso, prefiero reconstruir un cálcar con un pedacito de fragmento de hueso del cuello o de algún lugar que yo pueda sacar. No me gustan las reconstrucciones con cemento. La verdad es que si puedo, le hago un corte con la cabeza o con algo para poder hacerle un cálcar como corresponde. Mira, Sí, sí. hay un artículo bien interesante. ¿Vas a decir algo, Vicente? No, No, yo quería decir que a partir de qué edad, o sea, ¿cuál es el paciente más joven que le ha puesto un Thompson y cuál es el más anciano? Bueno, ya el anciano podemos ser por encima de 90. claro. Ancianos, mi récord es de 97. Ok.
que vivió unos cuantos años más. Y el más joven, la verdad es que no me acuerdo, pero debe haber habido alguno de 60 y pico, 70 años con muy mal estado general, Ok, el de cual le acuerdo. debo haber puesto una prótesis de Thompson también. Por ahí me lo fijo más que con la edad, con el estado general del paciente, te diría. Hay un artículo muy bueno que salió en el Journal de Joint Surgery hace no más de 2 años, donde hablan de las indicaciones de la prótesis de tonos o la prótesis parciales en las fracturas de cadera. Es excelente, es un buen artículo. Déjeme ver si me da chance de conseguirlo para recomendárselo, porque tienen Bueno, le dan el puesto que yo creo, pienso y he visto con este seminario, con este webinar, que más o menos todos tenemos en el mismo puesto a la Thompson. sí, Es un recurso útil, bien indicado y sí. bien puesto. Ok, nos queda tiempo para presentar un trabajo, un casito clínico. Adelante. ¿Cómo no? ¿Quieren que deje de Déjame transmitir? compartir, querido Guille. Sí, ahí está. Ok, ¿se ve? Sí, Ok, esta es una señora 81 años, en febrero del 2022, una fractura de tercio proximal izquierdo. Lo que ven ustedes son recopilaciones que nos entregó el paciente por razones aquí. Llegó un momento dado, esta prótesis es una prótesis de origen indio, muy económica, con un plástico, un polietileno de muy mala calidad. No sé si aquí está corriendo el video, esta fue la prueba que hizo el cirujano. En el momento de la cirugía, él hace su prueba y bueno, ahora pasamos para no agotarlo. Esto fue lo que pasó. Porque, ¿qué opinión merece aquí este caso, mi querido Guille, invitado? ¿Por qué se no fue lujó? tan suave. El que la movió no la movió tan suave, me parece. La movió con miedo. La movió con- Aquí, No, ¿cuántas bueno, prótesis bipolares o unipolares, sabiendo que son cabezas grandes, crees tú que son las causas de lujación? yo la verdad no tengo, la experiencia que tengo con las bipolares es básicamente en casos de fracturas o en casos de revisión, pero no uso este tipo de cabeza bipolar, uso otro tipo de cabeza bipolar distinta sin ese cuello. La verdad ese cuello no lo había visto nunca en mi vida. Es la Sí, es que la primera vez gente... que veo un cuello con esa forma triangular que me estás mostrando ahí. Es Pero como acá parece que no solamente se luxó, sino que se fracturó la pared posterior, ¿no? sí, se hundió la Pareciera. prótesis. Claro. Ahora, la otra pregunta es, esta prótesis es una prótesis bipolar monobloque, o sea, todo eso viene en una sola pieza. Sí. Ustedes han visto, no las tienen disponibles allá, ¿verdad? No. Bueno, más o menos de los casos que yo he revisado de estas, ellas se autobloquean y terminan aflojándose, entonces es mejor un toncho en estos casos y eso ha sido parte de eso. Bueno, sigo adelante. ¿Algún comentario, Miguel o Guille, o algún comentario del auditorio? Yo siempre vuelvo a lo mismo. Fíjate tú, vamos a pensar que esa prótesis, ese resultado que tienes en pantalla está bien cementado, que ahí fue donde quedó. Estoy de acuerdo con el profesor, parece que sí hubo una fractura de lo que quedaba de cálcar, pero búscate la punta o donde debería estar la punta del trocánter mayor con respecto al centro de la cabeza y qué opinas tú de eso. Y ve la otra cadera que parece que tiene una tendencia al valgo, también puede ser por el, por la proyección, pero lo que quiero decir es que si no respetas, puede ser la prótesis mejor del mundo. Si tú no respetas los principios, no vas a tener buenos resultados. No, y fíjate lo otro que hace que esto se luxe muy fácil, probablemente, es la poca diferencia de diámetro que hay entre la cabeza y el cuello. Es un cuello muy gordo ese, Uh -huh. muy, muy gordo. Ok, Entonces doctor. no hay margen para que la cabeza gire con respecto al cuello. Claro. Opinión, Guillermo Nacional. Bueno, es que no tenemos la radiografía original porque, bueno, alguien la escondió, no nos llegó. Eso fue lo Sí. que tenía el paciente. Paciente Bueno, se a mí, escapó. sí, particularmente a mí este tipo de prótesis bipolares monobloque no me gustan mucho, ¿no?
Las hemos puesto porque, bueno, son alternativas económicas, pero sí está, no tuvo la altura suficiente esa cabeza femoral, no está a la altura indicada y no tiene buena pared posterior tampoco. Ya, Claro. bueno, ¿qué le harías tú a este paciente, querido Guille, invitado? Yo pedí una tomografía para ver bien cómo es el stock de hueso del acetábulo, para en base a eso ir a hacer una reconstrucción. Pero definitivamente sacaría todo el implante y le colocaría una prótesis de revisión con una copa de doble movilidad. Ok, vamos a avanzar en hora del tiempo para no agotarlos a todos. Ellos revisan el grupo, teniendo el mismo paciente, lo revisan con doble movilidad y le ponen un vástago cementado, que es lo que está comentando el profesor Guille. Vamos a ver el resultado. Y entonces aquí ellos vuelven a hacer su chequeo. Necesito bajar, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, todo el mundo contento y viene esta parte. Opinión, doctor. Estamos No haciendo me doy una cuenta muy prótesis. bien qué también pusieron la anteversión de ese tallo femoral. Por lo que veo, me parece que no tiene el offset que corresponde, con lo cual eso ya es un motivo de falla. Me parece que es Sea una doble, cadera. lo decía el doctor Miguel Sánchez hace rato, sea doble movilidad, lo que sea, si no se respetan los principios de la anatomía, la biomecánica, va a pasar cosas como esta. Claro. ¿Cuál es tu opinión con la doble movilidad? ¿La indicas para cualquier paciente, algunos pacientes, todos los pacientes? No, yo creo que sirve para algunos pacientes, pacientes en las que no hay un offset como corresponde a nivel de la cadera y con eso vos lo podés arreglar. Yo creo que es como, digamos, es la primera alternativa en la falla, no es la única y la más importante, pero creo que es mucho más importante recomponer el offset, ver el largo del cuello, dónde está la cabeza, que poner simplemente una doble movilidad. Vale el comentario. Miguel o Guille Nacional, ¿algún comentario? Bueno, creo que el auditorio está preguntando también. ¿Alguien está por ahí? Ajá. Sí, estoy leyendo, es que se me había caído el internet, ya lo recuperé, ya estoy leyendo las preguntas. Ok. Bueno, aquí preguntan que si había una fractura oculta en la primera artroplastia. Y Bueno, posiblemente, no lo podemos decir, pues son pacientes que llegaron, posiblemente, uno rescató, a mí me llegó con la copa Lujá y llegó, bueno, falta otra parte ahí que viene ahorita. Ok. Ya, yo Eh, perdí las otras. Si tienen ustedes las otras preguntas, porque perdí el chat, así que estoy y viendo las últimas. adelante, Guilla Nacional. bueno, aquí preguntan, creo que debería intraoperatorio, tener un protocolo de estabilidad intraoperatorio. Preguntan cuál es el suyo. ¿Cuál es el suyo, doctor Guille invitado, Guille Internacional? Trato de ver primero de poder reproducir en la cirugía lo que tenía planeado, es decir, ver la altura de mi osteotomía de cuello, ver el offset que corresponde, ver qué tamaño de cabeza femoral uso. Trato de irme armado con un plan y que ese plan lo pueda llevar a la práctica cuando estoy en el quirófano, pero me parece que hay que tener en cuenta una serie de cosas, no es solamente una prótesis de doble movilidad, sino que hay que darle todo un montón de cosas para que esté todo como corresponde. Me parece que el offset, la longitud, el tamaño de la cabeza, me parece que es impecable. Y en este caso, si tuviera que decir, me parece que el acetábulo está muy anteverso, si yo tuviera que decir acá. Claro. Ujú. Sí, eso lo Otra están pregunta. comentando aquí. Otro comentario, Guille Nacional. Sí, habían puesto ese comentario que hablan de la anteversión del acetábulo y que pareciera estar verticalizado también.
Sí, estos son pacientes de escasos recursos y llegan y la gente le da opciones y quizás falten algunos estudios dentro de todo esto. Voy a avanzar, ¿sí? Ah, bueno, nos llega así con esta cicatriz, lo que estamos hablando, con una secreción. ¿Qué opina, profesor Guille Internacional? Bueno, si está infectado, vamos a meterlo para lavar. Me parece que si tiene infección, no sé si es aguda o crónica, pero si es una infección crónica, hay que lavarlo, sacarle todo y hacer tratamiento antibiótico con un espaciador. Sí, Se bueno, la ahora digo, sí, pobre. me está acordando, este paciente es un paciente que estaba en una sala, una casa de cuidado, un ancianato, y bueno, trataron de, como se cayó. En resumidas cuentas, es lo que te decía, que muchas veces hacer un reemplazo de cadera en una fractura, un reemplazo de cadera, si uno no tiene preparación, igual que hacer una fractura, si, o sea, si a mí me llego a hacer una fractura, yo que no hago, se la mando el que hace, si no puedo resolverlo yo, pero creo que parte del juego aquí y de la inducción es que hacer lo que uno mejor sabe hacer, pues, y decía el doctor San Martino, si eres protecista, tú le vas a poner una prótesis porque es así. ¿Algún comentario antes de seguir? Para terminar. Bueno, voy a seguir. Este paciente, nosotros lo hicimos, lo que hice como una revisión en un solo tiempo, una revisión séptica, reorientamos la copa acetabular, le dejamos el mismo vástago, hicimos los dos tiempos, un tiempo de briamiento, sacamos lencería, sacamos instrumental y en ese momento hicimos la reposición de copa con la casa comercial y esto fue más o menos el ¿Qué es esa resultado. viborita qué es esa viborita que le queda ahí, eso que tiene? No, El ese es un drenaje, el drenaje, drenaje. ese es Ah, el drenaje es ese, ese es lo que llamamos nosotros un relicario, Una ese que virolita. se cubre. la viborita. Yo no sé cómo le dicen ustedes allá, pero ese es un relicario. Nosotros le ponemos un poco de santos y para que no se Voy a complique. empezar a usar uno también. Y este paciente, esto fue el anterior y esto fue parte del postoperatorio y esto fue a mayo y aquí está el viejito. Tuvimos mucha suerte que de verdad saliera adelante, pero estos pacientes de estas casas de hogar donde están súper colonizados, sean por supuesto, y de verdad a veces nos ha tocado hacer algunas revisiones en un solo tiempo séptico, pero indudablemente esto tenía todos los numeritos para un fracaso, para dejarlo adelante y bueno, es parte de eso y ya dejo de compartir. No sé, comentario, profesor Guille, invitado de todo un colofón de todo lo que hemos hecho hoy aquí y de No, verdad agradecerte de mi parte antes que el doctor Miguel cierre por permitirnos compartir tu sapiencia, porque eres un hombre muy preparado y sé que nos vas a seguir ayudando a nuestra comunidad ortopédica. Ahí se conectaron algunos de República Dominicana que están pendientes de estas reuniones. Y bueno, Guillermo, de nuevamente gracias, pero el doctor Guillermo, para que sepan, compró un pasaje, ya yo estoy haciéndole un pote aquí en Venezuela para pagárselo. Ya tenía todo listo comprado para estar aquí, pero probablemente bueno, la ya voy a doctora ir. Irina estuvo con él, hizo una pasantía, lo acompañó y bueno, fue parte del puente para que el Lo doctor. postergué, ya me van a tener tan pronto se No, pueda. te vamos Todo a lo guardar contrario, mucho ron. Amén. Adelante, Guille Nacional. Gustavo, y a todos les quiero decir, para mí es un placer estar con ustedes y compartir estas charlas y estas cosas que tanto nos gustan. Así que encantado, todas las veces que haga falta, cuando quieran, nos juntamos. Va a ser un placer siempre. Guille Nacional. Bueno, darle las gracias al doctor Rodríguez que, bueno, nos ha dado esa visión y sobre todo nosotros que, bueno, lo que hacemos somos más dados hacia la osteosíntesis, tomar en cuenta todos estos principios, rescatar bien el cálcar y, bueno, darle la oportunidad a esos viejitos que se pueden recuperar más rápido
y se les puede prolongar la vida dándole una artroplastia. Profesor Totalmente. Miguel, tú que eres el mayor del grupo, o sea que Miguel tiene un injerto de cabello, doctor, está recién operado. No me haga mover mucho que se me cae el injerto. Mira, bueno, en nombre de Policlínica Metropolitana y de la Sociedad Médica, queremos agradecerles a todos, especialmente a los invitados, al doctor Guillermo Rodríguez San Martino, el doctor Guillermo Rangel Dubrón, el doctor Guillermo García, Gustavo García Rangel, y a todos los invitados por esta interactiva actividad. Realmente este es el tipo de actividad que nos gusta, que haya comentarios, que se participe la gente. Tuvimos muy buena aceptación por parte del público, así que bueno, próximamente nos veremos en otro de los webinars. Sí, y a todos los Por supuesto que sí. audiencias que de verdad se pegó. Adelante, Guille. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, ¿eh? Dale, Muchas gracias. Okay. nos vemos el año que viene, Guille. Buenas Si noches, que nos estén muy bien. encontramos ahí en la vía. Sin duda. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Por conectarse. Chao, hasta luego. Gracias, Guillermo. Gracias, Gustavo.